estamos listos para hablar de un tema que nos interesa, porque si usted está subiendo de peso, pero dice, no sé por qué, no estoy comiendo más, no estoy bebiendo más, pero estoy aumentando. ¿Qué será? ¿Cuál será la razón de ese aumento de peso involuntario? Está con nosotros el doctor José Alejandro Kopp. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, Patricia. Este es un tema de todos los días, doctor, donde uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me engordo? Sí, esto es una preocupación muy válida. Hay que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad por sí misma. Es decir, la gran mayoría de las personas que tienen problemas de sobrepeso es porque tienen ya esa condición, que es una condición donde el factor genético, hereditario es de los más importantes, además de otros factores. Pero efectivamente hay algunas personas que tienen algunas condiciones adicionales, lo que llamamos alguna causa secundaria, que los puede llevar a una pérdida de peso de forma involuntaria y sin ningún otro trastorno que hayamos determinado previamente. Ahora, ¿cuáles son las partes del cuerpo, doctor, donde uno engorda más en este tipo de situaciones? Y quizá vamos a ayudarnos ilustrándolo con estas imágenes. No me está pasando, vámonos. ¡Ay! Vámonos. Bueno, esto nos puede ayudar. ¿Qué es esto? Porque efectivamente hay algunas partes del cuerpo que son más susceptibles de ese aumento de peso cuando hay alguna causa secundaria. Aquí específicamente tenemos el ejemplo cuando se mencionan los trastornos de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales tienen ese nombre precisamente porque están localizadas inmediatamente por encima de los riñones. Y estas son glándulas que tienen una actividad hormonal muy importante. Una de esas hormonas que se produce es el cortisol. El cortisol, cuando hay un exceso de producción de cortisol, puede producir un aumento de peso que va a tener unas características muy especiales. Y es una enfermedad que en endocrinología conocemos muy bien, que es lo que llamamos el síndrome de Cushing. Este síndrome de Cushing tiene varias formas. Cuando se produce este aumento de peso, el aumento de peso va a estar predominantemente en la zona abdominal. Específicamente esa zona. Sí. Y curiosamente, más bien estas personas van a tener extremidades delgadas, porque más bien van a tener una pérdida no solo de la grasa, sino del músculo a nivel de las extremidades. Entonces van a tener una característica corporal muy importante. En ese sentido, sí. Un aumento de peso predominantemente a nivel del abdomen, del tronco y extremidades por demás delgadas. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que se nos suba el cortisol, doctor? Como le decía, hay varias condiciones que producen el síndrome de Cushing. La causa más frecuente y que se puede presentar en personas jóvenes son tumores de las glándulas hipofisiaria, de la pituitaria que tenemos a nivel del cerebro, que produce una hormona que estimula a las glándulas suprarrenales a producir un exceso de cortisol. Entonces empieza a aumentar de forma continua el cortisol y se van dando estas manifestaciones, que además de la manifestación del peso, hay otras manifestaciones corporales que le permiten al médico tratar de identificar que efectivamente sea esa la causa. También, hay causas directamente a nivel de las suprarrenales. Pueden haber tumores en la glándula suprarrenal que produzcan también este exceso de cortisol. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando engordamos en las caderas? Que es muy común también en nosotras las latinas. Bueno, y me refiero no solo a las mujeres, sino a los caballeros. Sí, bueno, ese tipo de distribución de la grasa orienta más a que estamos más bien hablando de factores ya propiamente genéticos, hereditarios, étnicos, donde el predominio del depósito de grasa es precisamente a esos niveles. Cuando hablamos de medicinas, ¿podrían haber algunas pastillas, tratamientos que puedan ayudar a engordar? Efectivamente, y eso es un tema muy importante porque son medicamentos que se usan frecuentemente. Claro. El medicamento que conocemos como cortisona, que precisamente es muy similar a lo que se produce de cortisol en las glándulas suprarrenales, es un medicamento de uso muy común. Se usa para problemas alérgicos, para problemas como asma, enfermedades reumatológicas, y las personas que tienen que estar tomando este tipo de medicamento
con mucha frecuencia van a sufrir los mismos efectos que sufren las personas que tienen ese exceso de cortisol. Pero también hay otros medicamentos y aquí podemos mencionar los medicamentos que tienen un efecto antidepresivo que se usan muy frecuentemente. Muchos de estos medicamentos también van a favorecer un aumento de peso asociado a la toma de estos medicamentos. La lista puede ser muy grande, medicamentos para las convulsiones y otros tipos de medicamentos hormonales también que van a ir... Anticonceptivos, algunos anticonceptivos van a tener ese efecto, desgraciadamente, de promover un aumento de peso de forma un poco involuntaria. Ahora, ¿qué pasa, doctor, por ejemplo, con la retención de líquido? Pudieran haber personas que por esa retención de líquido aumentan peso, ya sea que sea agua, pero pensamos que puede ser engorde. Es una condición que se puede dar, sin embargo es importante aclarar que la retención de líquido usualmente es muy discreta. Es muy raro que una condición, digamos que no sea una enfermedad grave, seria, vaya a producir tal retención de líquido que sea significativamente importante con el aumento de peso. Y esa retención de líquido más bien tiende a ser en las zonas lo que llamamos más distales, es decir, las partes más lejanas del cuerpo, como son las piernas, algunas veces en la cara, pero no es una retención que pueda significativamente interpretarse como un aumento de peso que está sucediendo de forma involuntaria. Ahora, doctor, toquemos este caso porque la verdad es que cuando uno engorda, lo primero que dice es: mi tiroides está mal, me ha hecho engordar, ¿verdad? Y esos kilos, esos 5, 6, 7 kilos, son por culpa de esta hormona. ¿Hasta qué punto la tiroides es la culpable? Se le ha echado siempre la culpa a la tiroides, es lo primero que se piensa cuando hay un problema. Sí. Efectivamente, la deficiencia de hormona de la tiroides, lo que conocemos como hipotiroidismo, puede producir un aumento discreto. Y cuando digo discreto, estamos hablando 1 kilo, 2 kilos, no es nada. Máximo tal vez 3. Okay. Pero lo importante es que si se identifica eso como la causa, el tratamiento, y si el tratamiento es el adecuado, ese sobrepeso asociado al problema de la tiroides se debe resolver. Claro. Y una vez que la persona está tomando el tratamiento, ese problema de ese aumento de peso asociado a la tiroides no debe presentarse. Entonces, si ya tenemos un problema de la tiroides, estamos recibiendo tratamiento, el tratamiento es el adecuado, el peso debe comportarse como el de una persona totalmente normal. Bien, y toquemos otro tema también, los cambios hormonales, ¿verdad? Ya sea el de mes a mes de la mayoría o los cambios hormonales en la etapa de la menopausia que nos puedan ayudar a engordar, no sé, ¿qué tan reales son, doctor? Ese es otro concepto que a veces se asocia mucho porque el aumento de peso se va dando principalmente con la edad, ¿ok? Sí. La historia natural de este problema de obesidad que hablamos es que conforme avanza la edad de la persona, ese peso va aumentando. Y muchas veces lo achacamos simplemente por la menopausia, pero más bien lo que se ha visto es que el aumento de peso en la mujer después de los 45, 50 años está más asociado a los cambios de hábitos, a los cambios de alimentación, a menor actividad física que va teniendo conforme va avanzando su edad y no necesariamente por esa pérdida de los estrógenos al momento de la menopausia. Si pudiéramos hablar de un porcentaje de mujeres que realmente se le puede atribuir al cambio hormonal, digamos, en esa etapa, ¿de qué estaríamos hablando, doctor? Es difícil dar una cifra, pero sí es algo que no es tan frecuente como la gente piensa. O sea, probablemente menos del 10% de las personas, de las mujeres, tendrían algo directamente relacionado con el problema hormonal. Realmente es muy bajo. Podríamos hablar de mito con la tiroides, de mito con ese cambio hormonal. Así es. Yo creo que el concepto que debe quedar bien claro es que la obesidad tiene una etiología, es decir, tiene una causa, que el factor fundamental es el factor genético hereditario. Sí. Probablemente más del 40 al 70% de las personas van a tener un factor de ese tipo cuando tienen problemas de obesidad. Y que es importante conocer los antecedentes familiares, porque cuando uno hace una historia y podemos identificar que los hermanos, los padres han tenido problemas de sobrepeso, pues eso nos hace pensar de que hay un factor hereditario.
Y para terminar, en esa ingesta de alimentos, ¿qué porcentaje es de que engordemos? Bueno, sí, definitivamente hay... ¿Cuánto? No, no podemos O sea, hablarlo que de empiece porcentaje. a comer más y más y más, o menos, ¿de qué depende? ¿Un 80% la alimentación en el peso? Yo diría que es menos, pero sí los alimentos definitivamente cuando se tiene una dieta inadecuada es uno de los principales factores para que la persona con esa predisposición genética haga que la enfermedad se desarrolle. Entonces son varias las condiciones. Una condición propia con la que nacemos, pero malos hábitos, falta de ejercicio, alimentación inadecuada, lo que hace que la enfermedad se dispare. Ay, doctor Cobb, bueno, aquí nos quedó clarísimo. Le agradecemos muchísimo su visita esta mañana. Con muchísimo gusto. Le y deseo una esperamos- feliz semana, doctor. Claro Muchas que sí. gracias. Muy bien. A comer sano. Así Entonces, es. de eso depende. Nosotros continuamos, Andrés.